aquí en banco de trabajo tengo una tarjeta de la marca ACET, es de una lavadora, y la falla que presenta esta tarjeta es que no está encendiendo. Sin embargo, yo de manera previa le di a encender y ella como que trata, pero no hace más nada. ¿Sí se dan cuenta ahí? Es como si no tuviese el voltaje suficiente para alimentar esta sección, la sección de los LED y de los pulsadores. Vamos a revisar para ver dónde está la falla de esta tarjeta. Característica de esta tarjeta utiliza una fuente switchada, ¿sí? Una fuente conmutada, y por lo general los capacitores son los que fallan. Si son observadores, aquí tengo un capacitor avoltadito. Cuando vamos y revisamos una lavadora y encontramos que no está encendiendo o enciende y apaga, pues hay que revisar el tema de la alimentación de voltaje, y posiblemente la falla puede estar por este lado. Esos capacitores se desvalúan. ¿Por qué? Porque ellos constantemente están recibiendo los picos de voltaje, están descargándose, cargándose, y con el tiempo, pues debido a su uso, se desvalora, se dañan y hay que cambiarlo. Entonces voy a destapar por la parte posterior y mirar qué podemos encontrar y si le podemos dar solución. Bueno, aquí estoy en el proceso de análisis de esta tarjeta, y la falla que presenta es que prende y no responde, hay veces que no prende. Entonces ya destapé, esta es la parte posterior de la tarjeta. Aquí he soldado unos cablecitos en GND de los capacitores electrolíticos, y lo primero que voy a hacer es medir voltaje en la entrada, en los pines de entrada, pero tengo que medir un voltaje en AC. Ahí tengo 123 voltios. Lo siguiente que voy a medir es voltaje ya en este capacitor, pero ese voltaje ya no va a ser en AC, sino que tiene que ser un voltaje en DC. Y aquí debo tener un voltaje pico, 165 voltios. Ese voltaje pues está bien, pero recuerden que este capacitor está inflado, hay que cambiarlo. Entonces se va a almacenar voltaje pico, ese voltaje está bien. Aquí tengo el voltaje que va a alimentar al circuito encargado de la conmutación, 12.7 voltios. Ese voltaje tengo que analizarlo también, porque no sé si es el voltaje correcto. 12.7 voltios, pues cualquiera puede decir que está bien, pero quizás no sea el voltaje indicado o necesario para poner en funcionamiento el circuito integrado encargado de la conmutación. Ahora, en el principio les dije que de pronto había un problema en la fuente. ¿Cómo voy a saber si realmente tengo un problema en la fuente o no? Aquí esta es la parte que está antes del transformador chopper, y esta es la que está después del transformador chopper. Aquí debo tener aproximadamente unos 12-15 voltios y tengo 3.9. Este es el 7805, o sea que aquí debo tener una salida de voltaje aproximadamente 5 voltios, y si ven tengo 3.9 voltios. Entonces ya con eso puedo deducir que mi problema está en esta parte. Está en esta parte. ¿Qué puede estar pasando? El circuito encargado de la conmutación puede estar malo, o el capacitor encargado de almacenar el voltaje correcto para el funcionamiento del integrado puede estar desvalorizado. Entonces voy a comenzar a sacar los capacitores que están desvalorizados, los voy a reemplazar y continuamos. Bueno, he sacado los capacitores electrolíticos para su análisis. Con este verde me dice que es de
de 220 microfaradios a 35 voltios. Tengo este tester y voy a hacer su análisis aquí, a ver qué me dice él. Dice que es de 250 UF. Está un poquito raro. Esa medida ahí está un poco extraña, entonces creo que lo más recomendable es cambiarlo. ¿Sí? Ya ustedes pueden juzgar. Ahí está como un poquito abombado. Siguiente es este paciente, mírenlo, ¿cómo está? Abombado. Vamos a ver qué nos dice el tester sobre su capacitancia. Y está analizándolo y no dice nada, anda como circuito abierto. Así fue que no lo metimos bien. No lo está analizando. Bueno, ahora parece que sí. Miren, dice que está en 49 picofaradios y este señor normalmente es de 4.7 micro a 450 voltios. ¿No? Dañado, cambiarlo. Y este otro señor me dice que debe ser de, a ver si logramos ver, de 22 micro a 50 voltios. Vamos a meterlo aquí y esperemos que él nos diga. Ahí está haciendo el análisis y me dice que es de 1021 nanofaradios. Este capacitor también está desvalorizado y normalmente cuando uno encuentra que llega a la casa del cliente y revisa la lavadora y la lavadora prende por un rato, se apaga o prende y no responde, pues hay que hacer análisis a nivel de la fuente. ¿Fuente qué? Fuente conmutada. ¿Quiénes son los que normalmente fallan? Pueden fallar los capacitores y también puede estar fallando este integradito. Este integrado es el encargado de la conmutación, que es el Viper 12A. Voy a colocar los capacitores nuevos y vamos a ver cómo responde. Si en el dado caso que no llegase a responder, pues entonces para más seguro es colocar una fuente externa y va a funcionar perfectamente. Bueno, seguimos en el proceso de reparación de esta tarjeta y resulta que cambié los capacitores que estaban desvalorados, pero la tarjeta aún sigue sin responder. Entonces tenemos un problema directamente aquí en este integrado, que es el que se encarga de la conmutación, el Viper 12A. En el momento no lo tengo, así que voy a salir a buscarlo, y si no lo encuentro, pues lo que voy a hacer es, para seguir dejando operativa la tarjeta, es colocarle una fuente externa que me provea el voltaje de funcionamiento, el voltaje directo, ¿sí? El voltaje DC. Sin embargo, yo aquí he colocado una fuente externa, que es la fuentecita que yo utilizo para este tipo de pruebas, y para determinar si la tarjeta pues vale la pena que se le coloque la fuente externa. Ya la tengo conectada a través de la serie y le voy a dar aquí encender. Listo, ahí está encendida y está respondiendo. Ahorita se va a error porque no tiene el
presostato colocado, pero está completamente operativa. Entonces, si no consigo el integrado, le voy a colocar una fuente externa y les mostraré cómo se hace. En el caso de que uno no pueda conseguir estos integraditos, que a veces no es fácil conseguirlo, o de pronto aquí el chopper está dañado, entonces si lo conseguimos él y el chopper también está dañado, pues estaríamos haciendo un gasto innecesario, y sería mucho más efectivo desde mi punto de vista y desde mi experiencia colocarle una fuente externa para este tipo de lavadoras, ¿sí? Que no utilizan tantos voltajes o tanta diferencia de voltaje, sino que básicamente tienen un voltaje de 12, 13, y a partir de ese voltaje utilizan un 7805 para las diferentes funciones en la parte que funciona con voltaje directo. Bueno amigos, continuamos con la reparación de esta tarjeta de una lavadora set, y ya he adaptado mi fuente externa. Esta fuente se está alimentando a través de estos pines, ¿sí? Donde tengo mi serie. Este cablecito alimenta en corriente alterna a la fuente externa, y por aquí va la corriente de seda o la corriente directa que va a este capacitor. Ya tengo alimentada la tarjeta de manera correcta y voy a darle encender. Ahí prendió, y no solamente prende, sino que también responde. Ahorita va a dar un error porque no está activado, o no está conectado, perdón, el nivel de agua. Bueno compañeros, bueno amigos, espero que esta información sea de utilidad, que compartan, que se suscriban, y nos vemos en una próxima oportunidad.